Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de la serie Análisis Numérico. Hoy vamos a continuar con nuestra revisión del método de Gauss simple, pero ahora con el objeto de comprender la importancia de implementar estrategias de pivoteo al efectuar este método numérico para aproximar las soluciones de sistemas de ecuaciones lineales. Para ello tenemos programada la siguiente agenda. Primero, vamos a hablar sobre algunas dificultades inherentes al método de Gauss simple, para luego platicar sobre qué es la sensibilidad de un problema y cómo se cuantifica en este escenario. Por último, vamos a presentar el problema de la dominancia de renglones y todo ello en su conjunto revelará la importancia de estas estrategias de pivoteo. ¿Están listos? ¿Sí? Pues bueno, entonces comenzamos. A pesar de su sencillez, el método de Gauss simple enfrenta una serie de problemas importantes. Como ya platicamos en un video previo, este método exige un elevado número de operaciones y en consecuencia tendremos una propagación alta del error de redondeo. Evidentemente, esto afectará la precisión de las aproximaciones a las soluciones del sistema de ecuaciones lineales, ¿correcto? Pues bueno, esos son tan solo dos de los problemas de este método, pero existen algunos más que también son bien importantes. Por ejemplo, ustedes recordarán que al efectuar la fase de eliminación hacia adelante, nosotros tomamos como elementos base a estos elementos pivotes para eliminar todo elemento que estuviera por debajo de la diagonal principal, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué habría pasado si alguno de estos elementos sobre la diagonal principal hubiese sido cero? Pues al efectuar este procedimiento de reducción que platicamos en el video previo, tendríamos indefectiblemente una indeterminación, una división por cero. De manera que si no hacemos algo por intercambiar renglones para evitar esta situación, estaremos en problemas. Por otra parte, al igual que ocurría con las ecuaciones no lineales, hay que analizar la sensibilidad del problema, ¿sí? En este caso, hablamos del condicionamiento de la matriz correspondiente al sistema de ecuaciones lineales. Ya lo platicaremos en breve. Y por último, un aspecto importante es el de la dominancia de renglones. Este concepto, esta idea, es más fácil de entender a través de un ejemplo y justifica, junto con la posibilidad de realizar una división por cero, que recién comentamos, el uso de estrategias de pivoteo. Así que sean pacientes y continuamos con la siguiente diapositiva. Hemos comentado que hay que tener mucho cuidado cuando estamos en presencia de un problema sensible porque pequeños cambios en los datos de entrada pueden producir cambios significativos en los datos de salida. Esto es, en los resultados arrojados por el algoritmo numérico implementado para hallar su solución, ¿cierto? Pues bueno, esto mismo ocurre en el escenario de los sistemas de ecuaciones lineales y lo presentamos a través de este sencillo ejemplo. En pantalla vemos este sistema de ecuaciones lineales, son dos ecuaciones y dos las incógnitas. Tenemos x sub 1 más 2 veces x sub 2 igual con 10 y para la segunda ecuación tenemos 1.05 veces x sub 1 más 2 veces x sub 2 es igual con 10.4, ¿correcto? Pues si ustedes obtienen las soluciones de este sistema, observarán que entonces x sub 1 es igual con 8 y x sub 2 es igual con 1, ¿cierto? ¿Qué pasaría si modificáramos
un poquito los coeficientes de este sistema de ecuaciones lineales. No digamos todos los coeficientes, ¿sí? Digamos uno solo de los coeficientes. Por ejemplo, dejemos que la primera ecuación del sistema se conserve tal cual, sin ningún cambio, y simplemente modifiquemos el primer coeficiente de la segunda ecuación. Es decir, ya no será 1.05, sino 1.1. Y calculemos de nueva cuenta las soluciones de este sistema. Se sorprenderán verdaderamente de ver que este pequeñísimo cambio produjo este otro cambio en los resultados. Ahora, x sub 1 es igual con 4 y x sub 2 es igual con 3. Estamos claramente en presencia de un problema muy sensible. ¿Y cómo le vamos a hacer para determinar la sensibilidad de un problema en el contexto de los sistemas de ecuaciones lineales? Pues bueno, nos podemos apoyar en dos conceptos fundamentales que veremos en breve, pero para ello deberemos hacer una escala técnica y recordar la definición de norma infinito o norma máxima de un vector X. Ustedes recordarán que esta norma se denota de este modo y se define como el máximo de los elementos del vector en valor absoluto, ¿cierto? Pues bueno, a partir de esta definición podemos plantear estas dos definiciones que vamos a ver enseguida y la primera de ellas concierne a los errores hacia atrás y hacia adelante. Vamos a denotar por x sub a al vector de soluciones aproximadas del sistema de ecuaciones lineales que vemos en pantalla. Esta x está denotando particularmente el vector de soluciones exactas de el cel, ¿correcto? De manera que si nosotros despejamos, tenemos que la matriz de coeficientes que multiplica al vector de soluciones exactas menos el vector de términos independientes es igual con el vector nulo, ¿correcto? Es pues claro que si nosotros sustituimos al vector de soluciones exactas por las soluciones aproximadas, entonces aquí ya habrá una distorsión y no podemos decir que esto es igual con el vector cero. Podemos decir que es igual a un vector denominado residuo, que es precisamente lo que vemos en esta diapositiva. De manera que el error hacia atrás es la norma infinito o norma máxima de este residuo que acabamos de introducir, ¿cierto? En tanto que el error hacia adelante queda definido de manera similar al caso de las ecuaciones no lineales y de su respectivo error hacia adelante que comentábamos en un video previo. Y en este caso será la norma infinito o norma máxima de la diferencia que hay entre el vector de soluciones exactas y el vector de soluciones aproximadas. Ahora bien, el factor de magnificación del error en un sistema de ecuaciones lineales está dado por este cociente. Es decir, se obtiene al dividir el error relativo hacia adelante entre el error relativo hacia atrás. Recordemos que a partir de este factor de magnificación, nosotros podemos conocer
con cierta facilidad cuántas cifras significativas se pierden de la entrada de un problema a la salida. Vamos a ilustrar estos conceptos con un par de ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos a determinar, pues, los errores hacia atrás y hacia adelante de este sistema de ecuaciones pequeñito. Y consideremos que la solución exacta de este sistema es la que se indica a través de este vector, X transpuesto, y que en cambio una solución aproximada es esta que vemos en pantalla. ¿Qué habremos de hacer para calcular entonces estos errores? Pues bueno, lo primero es determinar cuál es el residuo, en este caso, son los cálculos que estamos viendo aquí, y una vez efectuados estos, obtenemos a este vector como residuo. Para obtener pues el error hacia atrás, lo que necesitamos es identificar cuál es el mayor elemento en valor absoluto en este vector, que naturalmente en este caso, pues es este 3. Y por lo tanto, esta es nuestra respuesta en este primer caso. Después hacemos la diferencia entre los vectores exacto y aproximado y obtenemos este vectorcito. Claramente aquí el mayor elemento en valor absoluto es este 1 y por lo tanto tenemos que el error hacia adelante de este sistema es igual con 1. Muy sencillito, ¿cierto? Aquí tenemos un nuevo ejemplo en donde de nueva cuenta tenemos que calcular los errores hacia atrás y hacia adelante, pero en el que además obtendremos el factor de magnificación del error. Así es que podremos determinar si se trata de un problema sensible o no. Lo primero es lo primero, vamos a calcular pues el error hacia atrás y para ello necesitamos obtener el vector de residuos, ¿cierto? Pues bueno, es lo que nosotros vemos en pantalla, las sustituciones necesarias para ese efecto y finalmente el residuo es este que tenemos aquí. Recordemos que la norma infinito nos pide el máximo de los elementos en valor absoluto y por lo tanto tenemos que nuestro error hacia atrás es este que vemos en pantalla. Ahora bien, para el error hacia atrás, hacemos primero la diferencia entre los vectores de soluciones exactas y aproximadas y enseguida buscamos al mayor elemento en valor absoluto. ¿Qué es esto que estamos indicando acá al final de la diapositiva? Tenemos pues ya con qué calcular nuestro factor de magnificación enseguida. Notemos que la norma infinito del vector X es igual con 1, toda vez que aquí entre estos dos elementos que lo constituyen hay un empate. Y por otra parte, la norma infinito del vector B, es decir, el vector de términos independientes, es igual con 2.0001, toda vez que este número es mayor a 2. Con esto en mente, ahora sí, tenemos todo lo necesario para calcular el factor de magnificación. Tenemos pues que el error relativo hacia adelante es aproximadamente del 200%, en tanto que el error relativo hacia atrás es aproximadamente de 0.005%.
Así que es el error exacerbado hacia adelante el que provoca que, conforme a lo expuesto en el video de límites de exactitud, tengamos, para este caso, la pérdida de 4 cifras significativas. Así que, por ejemplo, si nosotros empleáramos precisión a 16 dígitos, estaríamos esperando perder 4 y conservar solo 12. De manera que nos encontramos ante un problema sumamente sensible, ¿cierto? Pero bueno, afortunadamente para las matrices existen formas alternativas para analizar su sensibilidad y con frecuencia se utiliza el número de condición para este fin. Se trata de el factor de magnificación máximo posible para resolver el sistema de ecuaciones lineales para toda B, para todo vector de términos independientes, y se calcula como el producto que vemos en pantalla. Aquí esta notación indica el máximo de las sumas de los valores absolutos por renglón de la matriz. Retomando pues el problema del ejemplo previo, tenemos a esta matriz de coeficientes y habremos de calcular su norma infinito. Y decíamos en este caso, el primer renglón nos devuelve un 2, toda vez que se trata de la suma de este elemento en valor absoluto con este otro elemento en valor absoluto, ¿correcto? En cambio, este otro renglón, el segundo renglón, nos devuelve por resultado 2.0001, ¿sí? Toda vez que se trata de la suma de este elemento en valor absoluto con este otro elemento en valor absoluto. Así que de los dos, el máximo es este y por lo tanto tenemos esta norma infinito para la matriz de coeficientes A. Hacemos esto mismo para la inversa de A, ¿sí? Y tenemos de forma análoga que el máximo elemento para este otro caso es 20.001, así que la norma infinito de la inversa de A es este valor. Decíamos, al multiplicar estos dos valores, estas dos normas infinito, obtenemos lo que se conoce como número de condición de la matriz A. Se dice que si el número de condición de una matriz es cercano a 1, la matriz está bien condicionada y mal condicionada en caso contrario. Claramente, el número de condición de este problema nos indica que estamos en presencia de uno sumamente sensible. Ahora bien, por último, observemos que este valor coincide con el factor de magnificación que hemos calculado en diapositivas previas para este ejemplo. Pero, ojo, no significa que el factor de magnificación y el número de condición siempre coincidan, toda vez que el número de condición es el factor de magnificación máximo posible. Pues bueno, una alternativa pues a el análisis de la sensibilidad de un problema en este contexto lo provee el determinante. Y se dice que si el valor absoluto del determinante de una matriz escalada es mayor que 1, el sistema está bien condicionado y mal condicionado en caso contrario. La matriz
escalada no es otra cosa que la matriz de coeficientes habiéndose normalizado primero. Veamos cómo es esto a partir de un par de ejemplos. Fíjense, aquí tenemos esta matriz de coeficientes pequeñita y la normalización correspondiente es la que sigue. Buscamos el mayor elemento en valor absoluto en el primer renglón, que claramente es este número 3. Así es que dividimos todo el primer renglón por 3. De tal suerte que el primer renglón de la versión escalada es este que estoy escribiendo en pantalla. En el segundo renglón hacemos lo propio, buscamos el mayor elemento en valor absoluto, que es este 2, y por tanto el segundo renglón quedaría como menos un medio. En la primera posición y 1 en la segunda. Habiendo efectuado la normalización, ahora sí calculamos el determinante. Y tenemos pues que este será 1 por 1 menos un medio por 2 tercios. En otras palabras, 1 más un tercio. Así que aproximadamente en este caso es 1.3 y por ser mayor que 1, concluimos que se trata de una matriz que corresponde a un sistema bien condicionado. En este segundo ejemplo no es así, o sea, una vez escalada la matriz y calculado el respectivo determinante, obtenemos este valor. Como es menor que 1, concluimos que en este segundo caso estamos frente a un sistema mal condicionado y debemos de tener cuidado porque estamos en presencia de un problema sensible. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado al aplicar el criterio del determinante, porque si no llevamos a cabo primero el escalamiento, podemos llegar a falsas conclusiones. Por ejemplo, este tercer ejemplo corresponde a una matriz equivalente a la del segundo ejemplo. Si se calculara directamente el determinante a la matriz A, es decir, si no se efectuara primero el escalamiento, obtendríamos este valor que en valor absoluto es mayor claramente que 1 y podríamos concluir de forma errónea que estamos en presencia de un sistema bien condicionado. Y gracias al segundo ejemplo, sabemos que esto no es así. Ahora bien, hay que advertir que el criterio del determinante no es infalible, ya que puede haber casos en los que el determinante de la matriz escalada sea cercano a cero y, en cambio, se trate de un sistema bien condicionado. Como pueden ver, no tenemos un mecanismo todoterreno, pero sí tenemos diversas herramientas para analizar la sensibilidad de un problema en el contexto de los sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a presentar una serie de ejemplos que ilustran el problema de la dominancia de renglones y que justifican el uso de estrategias de pivoteo. Aquí en pantalla vemos un ejemplo resuelto con el método de Gauss simple en su versión exacta, es decir, tal cual como nosotros lo haríamos a lápiz y papel, sin el uso de una computadora, ¿de acuerdo? Así que aquí lo que observamos es la conclusión de la fase de eliminación hacia adelante, toda vez que se ha obtenido una matriz triangular superior, a partir de la cual puede comenzar a obtenerse cada una de las soluciones X sub i del sistema mediante la fase de sustitución hacia atrás. Es pues claro, a partir de este último renglón de la matriz aumentada, que x sub 2 es igual a este cociente y que al sustituirse en este primer renglón
se tiene que x sub 1 es igual a este otro cociente. Ahora bien, ¿cómo concluimos nosotros que el vector de soluciones es pues aproximadamente este que indicamos aquí? O sea, x sub 2 igual con 1 y x sub 1 igual con 2. Bueno, pues esto se sigue de observar que en este cociente el numerador es prácticamente menos 10 a la 20, ¿correcto? Toda vez que menos 10 a la 20 es prácticamente lo mismo que 4 menos 10 a la 20. Es como quitarle un pelo a un gato. De igual manera, podemos concluir que el denominador es aproximadamente también menos 10 a la 20 porque menos 10 a la 20 es casi lo mismo que 2 menos 10 a la 20, ¿cierto? Así que al hacer esta división, este cociente es aproximadamente igual con 1. Siguiendo este razonamiento, para x sub 1, el denominador es también menos 10 a la 20. Y, perdón, es el denominador. Y menos 2 por 10 a la 20, entre menos 10 a la 20 es 2, ¿cierto? En esta diapositiva vemos exactamente el mismo ejemplo, pero ahora resuelto por una computadora sin efectuar intercambio de renglones. Es decir, así tal cual como hemos visto este método de Gauss simple a lo largo de estos dos videos, ¿correcto? Si ustedes comparan el segundo renglón de la matriz aumentada que se obtiene al concluir la fase de eliminación hacia adelante respecto de aquella obtenida mediante la solución exacta que vimos en la diapositiva previa, vemos que aquí nos hacen falta este 2 y este 4, porque la máquina devolvería en ambos casos solo menos 10 a la 20. Bueno, pues porque recordemos que las máquinas efectúan redondeo y el valor exacto de 2 menos 10 a la 20 es menos, por supuesto, porque menos 10 a la 20 es mayor que 2, ¿sí? Menos 0.999 y así sucesivamente hasta que el último dígito es un 8, ¿correcto? Por supuesto, por 10 a la 20. Y si nosotros denotamos a este número como alfa, el flotante de alfa, ¿sí? Que aquí les estoy escribiendo en la diapositiva, digamos a 16 dígitos de precisión, nos obligará a efectuar redondeo y por lo tanto tendríamos aquí menos 1.0 por 10 a la 20. Así que sin importar si tenemos 2 menos 10 a la 20 o 4 menos 10 a la 20, pues tendremos para ambos elementos este valor. Es claro que a partir de esta matriz aumentada, podemos comenzar con el proceso de sustitución hacia atrás y observamos con facilidad que x sub 2 tendría que ser igual con 1, en tanto que al hacer la sustitución respectiva en el primer renglón, tendríamos que x sub 1 es igual con 0. Esto verdaderamente nos desanima porque se aleja considerablemente de la solución que expusimos como exacta en la diapositiva previa.
Si repetimos este mismo ejemplo por computadora, pero ahora considerando el intercambio de renglones, obtenemos un resultado muy distinto y sobre todo satisfactorio. Fíjense bien, aquí tenemos ya efectuado el intercambio de renglones del cual hablábamos y hemos obtenido en consecuencia esta matriz triangular superior al concluir la fase de eliminación hacia adelante. Y derivado de ello, mediante la fase de sustitución hacia atrás, hemos obtenido este otro vector, que gracias a nuestro análisis previo sabemos se parece mucho más al considerado con la solución exacta, ¿correcto? ¿Por qué ocurrió esto con un simple intercambio de renglones? Bueno, pues la clave está en observar lo siguiente. Sin intercambio de renglones, lo que hicimos para obtener el segundo renglón primal fue restar al segundo renglón 10 a la 20 veces el renglón 1, un número tremendamente grande. Es decir, este escalar, este multiplicador es tremendamente grande. En cambio, en la versión que exige el intercambio de renglones, el multiplicador no es este 10 a la 20, sino es 10 a la menos 20. Un número muy pequeñito, ¿correcto? Así que cuando nosotros utilizamos multiplicadores muy grandes, provocamos la dominancia de un renglón sobre otro. En cambio, cuando los multiplicadores son pequeños, evitamos esta dominancia. Así que para solucionar este problema de la dominancia, se emplean estrategias de pivoteo. En la práctica, la más común es la del pivoteo parcial, en la que se identifica a lo largo de la fase de eliminación hacia adelante el mayor elemento en valor absoluto por columna para realizar la reducción como elemento pivote. Así como hemos aprendido en nuestros cursos de álgebra lineal. Para solucionar el problema de la dominancia se emplean estrategias de pivoteo. En la práctica, la más común es la del pivoteo parcial, en la que se identifica a lo largo de la fase de eliminación hacia adelante el mayor elemento en valor absoluto por columna para tomarlo como pivote y realizar la reducción. Por último, no huelga decir que estos dos elementos, menos 2 por 10 a la menos 20 y menos 4 por 10 a la menos 20, por el epsilon de máquina es que se hacen 0. Espero que les hayan quedado claros todos estos elementos en torno al método de Gauss simple y los invito a ver el siguiente video de la serie Análisis numérico. Hasta pronto.